profesional voy a grabar esto. Ya, chévere. Listo. Entonces habíamos revisado el primer ratio de liquidez que vemos en el curso, que es el ratio de cobertura del servicio de deuda. Esos son los componentes, como ya sabíamos, y vamos a hacer la división, ¿no es cierto? ¿Cómo es ese ratio? Este ratio tiene en el numerador el EBITDA más la caja, y en el denominador tiene la suma de estos tres componentes, ¿no? Deuda financiera de corto plazo, los gastos financieros y los intereses activados. Y cerramos acá. Como se divide entre cero va a salir así, pero bueno, a medida que vayamos completando, todo va a tomar forma. Entonces, vamos elemento por elemento, ¿de acuerdo? No está metodizado acá. Vamos acá. Caja. ¿Dónde encontramos la caja? Bueno, la encontramos acá, ¿no? En el estado de situación financiera. Vamos a copiar perfectamente lo que queremos pegar. Listo. Es 2018 y acá es 2017. Ya, ahí va la caja. Deuda financiera de corto plazo. Deuda financiera de corto plazo. Activo corriente, ¿no es cierto? Acá está la deuda. Perfecto. Ya está. Ahorita vamos a pegarlo bien. Perfecto. Luego los gastos financieros. Eso lo sacamos del estado de resultados. Acá están los gastos financieros. Lo copiamos, ¿no es cierto? Lo copiamos. Gastos financieros. Le quitamos el signo porque acá no lo necesitamos. Y los intereses activados, ya me he visto que esta empresa del Brocal no tenía, entonces es cero. Nos falta el EBITDA. Y el EBITDA, sabemos que el EBITDA es utilidad operativa, 1543, más la depreciación y amortización del ejercicio, que ya la sabemos que la encontramos acá. 57,283. Entonces, más 57,283. A ver, consultas creo ahí. A ver. Eso está en ratios, claro, sí, también están ratios. También están ratios. Espera, ya está. También están ratios. Pero lo importante acá es no solamente ver el ratio, ¿no? Porque no quiero que se mecanicen ustedes, porque como te das cuenta en los exámenes y en las evaluaciones, no te preguntan en un ratio, no te dicen, analiza el margen bruto. No, te dan una modificación posiblemente de un ratio para que tú, digamos, la pienses, analices y puedas analizar y responder, ¿no? Entonces, por eso nosotros siempre hacemos el análisis aparte, detallado. Bien, entonces, gracias por la aclaración. Igual, vamos a la siguiente, que es el año 2017. Utilidad operativa 26,036. Y acá le sumamos, es 78,505, ¿no? Perfecto. Listo. Ya están completados todos nuestros elementos que componen el ratio. Ya podemos pasar a analizar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significan estos resultados? ¿Por qué los gastos no van con signo? Ya, ok. ¿Por qué? Porque aquí, buena pregunta, ¿por qué? Porque aquí, digamos, en esta pestaña de estado de resultados, está con signo simplemente porque la fórmula es suma, ¿no? Porque la fórmula es suma. Solamente por eso. Porque en un estado de resultados, ¿dónde está el inicio? En un estado de resultados, vamos a ver. En un estado de resultados, acá tiene sumas, restas, ¿no? Está esto, gastos financieros, los costos financieros, ya. En un estado de resultados, lo que tú vas a sacar es solamente el número. Pero te voy a volver a esta pantalla de acá para que la vean bien. Si yo pongo en el numerador la caja, la plata que yo tengo, ¿no es cierto? Que es esto de acá. Y esta es la plata que yo genero, ¿no es cierto? La que yo puedo generar y la que yo tengo. Y abajo estás poniendo todo lo que debes en el corto plazo en el sistema financiero.
Y en el sistema financiero tú tienes deuda, tú tienes gastos financieros y tú tienes intereses activados. Si acá tú pones los gastos financieros con signo menos, acá tu denominador se va a hacer más pequeño, ¿no es cierto? Imagínate que tú debes 7.000. Debes 7.000. 7.000. Los gastos financieros tienes por 1.000. Y los intereses activados, imagínate que no tengas, ¿ya? Esto quiere decir que tu servicio de deuda, eso se le llama el denominador, es de 8.000, ¿no es cierto? 8.000. Eso es lo que tú tienes que pagar. Tienes que pagar tu deuda de corto plazo, tus gastos financieros, y acá, pues, aquí, por ejemplo, no hay. Imagínate que fuera cero. Ya, pero si tú lo pones con su signo negativo, ¿cómo te sale el resultado? El servicio de deuda. Te saldría 6.000, ¿no es cierto? 6.000. Sería 7.000 menos 1.000. Pero si te sale 6.000, es un resultado incorrecto porque tú no tienes que pagar 6.000, tú tienes que pagar la deuda financiera y aparte sus intereses. O sea, tú tienes que pagar 8.000. Si tú pones 6.000, estás calculándolo mal. No sé si está un poquito más claro con eso. Confírmame, porfa. Confirmen si quedó claro por qué no va con el signo. Aquí solamente van valores absolutos, porque si acá le restamos, se va a hacer más chiquito y en realidad nos estaríamos engañando, ¿no es cierto? Nos estaríamos engañando, estaría dando la impresión de que tenemos que pagar menos de lo que en realidad tenemos que pagar. Confírmenme si quedó un poquito más claro, si no lo repasamos de nuevo, no hay problema. Porfa, espero comentarios o espero confirmación para poder continuar. Una pregunta. Sí, ¿El ratio de servicio, de cobertura de servicio de deuda, es solo el denominador o toda la fórmula en sí? el ratio es toda la fórmula. Y se llama cobertura del servicio de deuda porque comparas cómo cubres con lo que tienes, lo que tú debes, el denominador, ¿no? El denominador se le llama servicio de deuda. Ah, ok. Sí, Está bien, gracias. de deuda. O en inglés también se llama, este ratio se llama DSR, ¿no? Debt Service Ratio. Eso, el denominador es el servicio de deuda, ¿no? Y cobertura porque con esto lo cubres, ¿no? Con el numerador, con la plata. Entonces quedó un poquito más claro por qué el signo no se toma en cuenta aquí. ¿Sí? Confirmen, porfa. Sí, ya, chévere. Listo. Entonces, por ejemplo, es una buena pregunta y de nuevo nos refuerza la idea de que si vemos directamente el ratio hay cosas que no vamos a entender, entonces mejor es descomponerlo, ¿no es cierto? Bien, entonces continuamos con nuestro Excel, ¿de acuerdo? Bien. Entonces teníamos este resultado. Teníamos este resultado. Para el año 2017 nos salió 2.99 y para el año 2018 2.35. Entonces, ¿cómo podríamos interpretar estos resultados? ¿Esto qué cosa quiere decir? Que con la plata que nosotros tenemos, cubrimos todo nuestro servicio de deuda. No solamente lo cubrimos, o sea, no es uno a uno, sino lo cubrimos casi 3 veces, ¿no? O sea, lo podríamos pagar 3 veces si quisiéramos. O sea, estamos bastante bien en ese sentido, no hay problema. Pero ¿qué pasó el año siguiente? Igual lo puedo cubrir más de una vez, más del doble, pero menos que el año anterior, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos sacar una primera conclusión. Mientras más alto salga este ratio, es mejor. ¿De acuerdo? Mientras más alto salga este ratio, es mejor. Entonces, mientras que tu ratio sea, espero que estén apuntando, mientras que tu ratio sea, siempre es bueno, ¿verdad? Un consejo, que ustedes, a pesar de que esto es virtual, siempre tengan un cuaderno y vayan apuntando ciertas cosas, ¿no? O un archivo, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los casos particulares de este ratio? Cuando el resultado te sale, por ejemplo, 1. Cuando te sale 2, 3, 2.5, 1.8, quiere decir que cubres tu servicio de deuda con la plata que tienes y con la plata que generas. Estás normal. Ya vas a ver de un año a otro si mejoró o empeoró, ¿no? Pero ahí los casos especiales son los siguientes. Cuando es 1, por ejemplo. Cuando es 1, eso quiere decir que tú cubres tu servicio de deuda
muy ajustado, solamente con la plata que tú tienes y con la que generas, con tu caja y con tu EBITDA. Pero, o sea, no te puedes endeudar nada más, o no puedes dejar de generar plata porque vas a comenzar a caer en insolvencia, ¿no es cierto? Entonces, cuando es uno, estás en equilibrio, pero es una situación muy peligrosa. Ahora, la situación negativa es que te encuentres, por ejemplo, con un ratio menor a uno. Si estás en un ratio menor a uno, ahí estamos en problemas porque lo que tú debes no lo vas a poder pagar. Estamos analizando siempre el corto plazo, ¿no? Entonces, no lo vas a poder pagar con tus recursos de corto plazo. ¿Qué se hace en estos casos? Bueno, hay que ver primero a quién le debemos. Este ratio analiza deuda financiera, es decir, deuda en el sistema financiero, vale decir bancos, por ejemplo. Entonces, si tienes un ratio menor a uno, tienes que ir con el acreedor de esta deuda, que es el banco, y tienes que decirle, mira, ¿sabes qué? Tengo esta situación, el banco definitivamente lo va a saber y van a hacer lo que se conoce como un refinanciamiento o un reperfilamiento de deuda, ¿de acuerdo? Un refinanciamiento o reperfilamiento tiene varios nombres. ¿Y en qué consiste esta figura? En que una parte, para explicarlo voy acá, que una parte de esa deuda que te está asfixiando, ¿no es cierto? Que es esta parte de acá, que está de corto plazo, la vas a dividir y la vas a pasar un poco a largo plazo. Básicamente eso es, en términos sencillos, eso es un reperfilamiento, un refinanciamiento. Por ejemplo, en vez de pagar 29 en el siguiente periodo, el banco te lo va a fraccionar así, ¿no? Ya, mira, págame 10 y yo te aumento 19 acá, los 29. ¿Se entendió? Ahora espero feedback, confirmación o preguntas. A ver, por favor, una confirmación. A ver, ahí en el chat. Repito lo último, claro. Entonces, vuelvo acá a la fórmula. Vuelvo acá a la fórmula. Sabemos que el ratio de cobertura del servicio de deuda nos compara nuestra caja básicamente contra la deuda que yo voy a tener de corto plazo y los intereses que genera esa deuda, deuda financiera, deuda en el sistema financiero, ¿ok? Pero acá hay un temita adicional, ¿no? El resultado estamos viendo qué pasa aquí. La empresa no está en una situación de liquidez, está en una situación de liquidez buena, ¿de acuerdo? Porque mira, cubre casi 3 veces y acá ha descendido, es cierto, y aquí podemos ponernos a analizar, ¿no? ¿Por qué descendió este ratio? ¿Por qué cayó? A pesar de que todavía es bueno el ratio, igual si nos preguntan podríamos esbozar una explicación de por qué cayó el ratio, ¿no? Entonces el ratio se compone de numerador y denominador, como tú sabes. Y para analizar la variación, analizas ambos, ¿no? Pero no entremos ahí, ahorita quiero explicarles otra cosa. Si es que el ratio te sale 1, quiere decir que estás calzado. Sin embargo, es una situación muy peligrosa porque quiere decir que cualquier deuda adicional que tú tomes no la vas a poder pagar. O si comienzas a generar menos caja, ya no vas a poder pagar, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando es menor a 1? Cuando es menor a 1, eso indica que con la plata que tú tienes y que generas, no puedes pagar tu deuda financiera ni sus intereses. ¿Y qué pasa si no puedes pagar? Entonces vas con la persona a quien le debes esta deuda. En este caso es deuda financiera. Por lo general son con entidades del sistema financiero, por ejemplo, los bancos. Entonces, vuelvo acá al Excel, al balance general. Entonces tú dices, vas al banco y le dices, banco, este casillero de acá, que está en celeste, corresponde a mi deuda financiera, ¿cierto? De corto plazo, que es uno de los elementos, del denominador de mi ratio. Ok, no lo voy a poder pagar, no lo puedo pagar estos 29,000, ¿no es cierto? Entonces el banco te dice, ok, te voy a reperfilar, te voy a refinanciar. ¿Qué hace el banco? El banco la deuda de corto plazo, que en este caso es 29,000, te va a decir, ya, perfecto. Ya no vas a pagar 29,000, vas a pagar en el corto plazo 10,000. Y los 19,000 restantes, te lo voy a poner en el largo plazo, ¿ya? Es decir, 19,000 acá abajo. O sea, te lo aumento acá, ¿ok? En el casillero morado, ¿no es cierto?
Entonces, este es, claro, morado. Y el otro es el casillero celeste. Entonces, ¿cómo quedaría luego? Imagínate que el banco te refinancia, ¿no? Entonces ya no vas a pagar 29, ¿no? Vas a pagar 19.000. ¿O cuánto habíamos quedado acá? 10.000, ¿no? Vas a pagar 10.000 y los 19 se van a largo plazo. Ah, ya, esta fórmula no es mide a largo plazo, esta fórmula es corto plazo. Y en vez de 29.000, yo voy a pagar solamente 10.000, hemos quedado, ¿no? Mira cómo cambia el ratio. Voy a poner Enter y mira cómo cambia el ratio. Lo cubre 2.35 veces. Yo le doy Enter, mira, ya lo cubre 4.61, aumenta totalmente, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen los bancos cuando la empresa tiene problemas de liquidez, ¿de acuerdo? Le reestructura las deudas, le refinancia o le reperfila. En otras palabras, una parte de su deuda de corto plazo se la manda a largo plazo y con eso le alivia el ratio. ¿Se entendió hasta ahí? Una confirmación, por favor, si se entendió. A ver, una confirmación, porfa, chicos. A ver. Sí, ya, perfecto. Entonces, un ejemplo de la vida real, un ejemplo de la vida real, una noticia reciente, ¿no? Como te habrás enterado, este, como te habrás enterado, la TAM se está acogiendo, ¿no es cierto? Se está acogiendo a una ley, lo que en el Estados Unidos se llama bankruptcy, como bancarrota, ¿no es cierto? ¿Han escuchado eso o no? Claro. Lo que pasa en las empresas, por ejemplo, en la situación actual de la cuarentena, del COVID, por ejemplo, en el caso de esta empresa LATAM. Esta empresa, así como muchas otras, no puede operar, pues, ¿no? No puede operar por el confinamiento, no puede realizar viajes. Entonces, por ejemplo, ¿qué cuentas se ven afectadas ahí? Ya como tú conoces un poco el curso, podrías, explayarte con la explicación, ¿no? Ah, mira, se va a ver afectado, no va a vender, no puede vender. Ah, entonces las ventas caen, ¿no es cierto? Plum, va a caer las ventas. Pero algunos costos, como si te das cuenta, no van a caer, ¿no? Imagínate que tenga alquileres por pagar, los sueldos, que no haya suspendido a sus trabajadores, sino que les siga pagando. Em, entonces, los ventas van a caer y el costo de ventas se va a mantener, lo que le llaman los costos fijos, ¿no? Y ahí la empresa comienza digamos, comienza el reloj a correr para atrás. ¿Cuánta caja yo tengo para cubrir mis costos fijos? Porque ventas ya no estoy generando, ¿no? Y ahí comienza el problema, ¿no? Entonces, volviendo acá al balance, la empresa va a decir, pucha, ¿cuál es mi problema inmediato? Ah, mi problema inmediato es el corto plazo, ¿no? Y ahí va a tener que ver proveedor con proveedor cómo renegocia su deuda. Ya, para hacer ese proceso es que la TAM se ha acogido a esa ley, ¿no es cierto? Para poder renegociar, en este caso, con cada proveedor la deuda de corto plazo que tiene. ¿Qué puede tener la TAM en corto plazo? Pucha, puede tener, no sé, pues combustibles, de repente proveedores de repuestos, definitivamente deuda financiera. Entonces, cada deuda la va a tener que refinanciar, reperfilar, ¿no es cierto? Es un ejemplo de lo que está ocurriendo ahora, no solamente con la TAM, con muchas empresas. Entonces, como tú conoces ya de dónde tener la información financiera, cuando tú sepas que una empresa se está complicando y tienes curiosidad de ver, entras a su balance, ¿no es cierto? Ya sabes de dónde ubicarlos. Si son empresas grandes que cotizan en bolsa, las vas a encontrar acá y vas a ver, pucha, esta empresa ¿a quién le debe? ¿Y por qué se está refinanciando? ¿Por qué se está reestructurando? Y comienza a ver a quién le debe, ¿no? Ah, le debe acá, qué deuda puede refinanciar, cómo puede arreglar su situación, ¿no? Para eso te sirve este curso. Este curso es excelente porque vi de empresas del día a día, de la vida real, ¿no? No son casos inventados, sino son empresas que existen. Bueno, volviendo aquí al tema. Entonces estábamos hablando de este ratio, del ratio de cobertura del servicio de deuda. Ya sabemos que cuando es mayor a 1 estamos bien tranquilos, ya sabemos que si varía es porque algo ha variado el denominador o el numerador, ¿no es cierto? Y cuando es menor a 1 tenemos que reperfilar o refinanciar con el sistema financiero, con el banco, ¿no? De repente, por ejemplo, son bonos y ya van a comenzar a vencer los bonos. Bueno, hago una nueva emisión de bonos a 3 años y con eso pago los otros bonos. No sé, es una manera también de pasar la deuda a largo plazo. Bien, entonces, en lo que es liquidez, ya hemos practicado esto que lo habíamos visto a nivel teórico la semana pasada. Entonces, vamos con la solvencia, ¿de acuerdo? Vamos con la solvencia. La solvencia
se entendía como la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones, pero ya no en el corto plazo, ¿de acuerdo? Vuelvo acá al balance, no en el corto plazo, ¿no? Es todos estos casilleros anaranjados, y especialmente en qué nos concentramos en lo bancario, ¿no? Ya no medimos esto en la solvencia. En la solvencia nos vamos a ver especialmente el largo plazo, ¿de acuerdo? Y para eso tenemos dos ratios, cobertura de intereses y deuda financiera sobre EBITDA, ¿no es cierto? Estos dos ratios. Entonces lo voy a ir pasando a la pizarra. Ya se acaba esta sesión, se acaba ahorita. Entonces, para no interrumpirnos en el análisis, voy a abrir la siguiente sesión, ¿de acuerdo? Igual esta grabación la voy a subir, pero ya voy a abrir de una vez la otra sesión, ¿de acuerdo? Para avanzar del lado con solvencia y con lo que quería ver con ustedes el día de hoy. Entonces, voy a culminar esta reunión y nos pasamos para el otro lado.